Estimados estudiantes, bienvenidos a la teleconferencia, la parte número 2, segmento número 2 de la semana número 7, que tiene que ver con producción y consumo sostenible, el caso en Colombia. Retomando lo que veíamos en el segmento número 1, tocábamos la política general de producción y consumo en Colombia, de dónde viene, por qué se dio a nivel mundial y por qué Colombia, como parte de los procesos y las convenciones, se unió para mitigar los impactos que ha generado la industria y también para incentivar también a que los consumidores consumamos productos menos, con menor impacto. Habíamos hablado de esa política y de qué había generado esa política. En este segmento vamos a hablar de una parte que son los mercados verdes y es un elemento clave para nuestras organizaciones. De hecho, son nuevas unidades de negocios que tenemos nosotros. Hay que hablar que aproximadamente el 70% del daño ambiental de un producto es debido al diseño y a los procesos de producción que están asociados. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces vemos productos que tienen un diseño no adecuado y por lo tanto genera mayor nivel de impacto. Aquí vemos, digamos, una botellita que ustedes verán casi todas las botellas, todo el mundo, que tiene el símbolo de reciclaje. O sea, que uno de los mismos productos los utilizo, pero no lo desecho al final de la utilización. El fin de la botella es un líquido, pero ¿qué pasa cuando nos tomamos el líquido? No, lo podemos, o las organizaciones lo pueden reorganizar. ¿A partir de qué? De procesos de producción. Otro elemento es que las empresas, las organizaciones, deben rediseñar esos productos y además rediseñar esos procesos y mejorar el desempeño ambiental. Muchos de ustedes en sus diferentes carreras pueden abordar esos elementos, o sea, cómo hago un producto, cómo diseño un producto, cómo vendo un producto desde el parte de publicidad o cómo mercadeo un producto que tenga un mejor desempeño ambiental y cómo refuerzo para que ese tipo de productos sean los consumidos por los consumidores. Otro elemento de los mercados verdes es que este proceso necesita tomar en consideración todo lo que hablamos, todas las fases del ciclo de vida, de lo que se habla desde la cuna hasta la tumba, o sea, antes del proceso de producción, durante el proceso de producción y después en lo que hablamos de la disposición y el uso de esos recursos. Algo aquí importante es algo que han visto en módulos anteriores, lo que hablamos de reciclaje o las 3 R's. Hace parte del fase de ciclo de vida. Anteriormente, los productores solamente se preocupaban por extraer recursos, producir y después de que yo vendía el producto o el servicio, el problema no es mío. Estas políticas y dentro de los mercados verdes tenemos en cuenta que como productor uno debe estar antes, durante y después de los procesos de ciclo de vida. Y los mercados verdes en general, algunas veces los llaman también mercados ecológicos, ofrecen productos y servicios ambientalmente amigables o derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente. Eso es lo que se llama, como les decía, productos verdes. Muchos de los productos que ustedes consumen, estoy seguro que si miran los empaques, como yo les decía, el de la botellita, se darán cuenta que tienen el de reciclaje o el embalaje, cómo los empacan, si están utilizando o no están utilizando plástico, qué tipo de plástico están utilizando, utilizan o no utilizan icopor. Si ustedes de pronto se dan cuenta, ya casi ningún producto utiliza icopor porque el icopor generaba un mayor nivel de impacto al medio ambiente y no se podía nuevamente utilizar, pero sí generaba un mayor nivel de impacto en el mundo. Y hablamos también de otros productos verdes, por ejemplo los productos verdes agrícolas. Entonces estamos hablando de productos también como los productos orgánicos, o en muchos lugares del mundo, incluido nuestro país, vemos cada vez más que las personas están buscando, tienden a buscar productos que no son modificados genéticamente, sino que son mucho más naturales. Los mercados verdes también tienen otros elementos o varias categorías. Por ejemplo, bienes y servicios, no solamente estamos hablando de productos, sino de servicios, que provienen de un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales. Un ejemplo puede ser el ecoturismo, o sea, utilizar ciertos elementos naturales
para el turismo, en donde el impacto es mucho menor y se mantiene la biodiversidad. Algunos países, específicamente Costa Rica, es uno de los países que tienen mayor nivel de ecoturismo, en donde lo que hace es su producción y su PIB es muy alto, es por el ecoturismo, manteniendo la biodiversidad cada vez más alta. Otro elemento, otra categoría, son los bienes y servicios obtenidos mediante procesos que generan un menor impacto. Lo que les hablaba anteriormente es qué bienes puedo utilizar que generan mayor impacto sobre el medio ambiente. En Latinoamérica, por ejemplo, se habla cada vez más de la minería ecológica. La minería, como ustedes han podido dar cuenta, es uno de los procesos industriales que mayor impacto generan al medio ambiente, por la utilización de mercurio en algunos casos o por la extracción de la capa vegetal. En este caso, dentro de los mercados verdes hay una parte que es minería ecológica, que es importante empezar a desarrollar cada vez más en nuestro país. ¿En qué consiste eso? Algunos también lo pueden llamar a veces minería artesanal, pero es una unión entre lo uno y lo otro. Y el tercer nivel o la tercera categoría son los bienes y servicios orientados a minimizar el impacto ambiental de procesos y productos. Entonces, desde antes, durante y después del proceso de producción. Aquí entramos a otro punto clave de nuestra agenda, es cuál es la política y qué busca la política de producción y consumo sostenible. Dentro de eso lo vamos a hablar más adelante y ahí está en el logo, es soy ecolombiano. ¿Qué persigue la política? Entonces básicamente el objetivo es orientar el cambio de patrones de producción y consumo, lo que hemos venido hablando desde el principio. Ya es una política de Estado como tal. Nuestra sociedad generalmente se ha venido ubicando dentro de las organizaciones o sociedades que mayor desechos generan. ¿Cómo poder modificar esos patrones de consumo desde la misma producción, pero también desde la sociedad? Buscando una sostenibilidad ambiental, pero contribuyendo a tres elementos claves, porque no podemos rezagarnos frente a los demás países. Primer paso es la competitividad, tener organizaciones y compañías que sean competitivas en el mercado. Y otro es que a partir de esa competitividad de las compañías, obviamente generar un bienestar de la población. En palabras más claras es, si yo tengo una organización que genera menor impacto al medio ambiente, que reduce los gases de efecto invernadero, que recicla, que utiliza bien el agua, por lo tanto, la población va a estar beneficiada. La política de producción y consumo sostenible tiene tres objetivos claves. Vamos a hablar, por ejemplo, de una que es la masa crítica de las empresas. Dice, si una compañía o una organización entra en el proceso de ser más limpia, pues obviamente va a atraer un poco más a proveedores que tengan o que deben generar un estándar o unas ciertas reglas. Hablamos, por ejemplo, de ciertos mecanismos como el ICONTEC que utilizan mucho más específicamente la utilización de prácticas sostenibles. Y eso cada vez más se va a dar uno cuenta a nivel exterior, a nivel, digamos, con el TLC, con Estados Unidos y con Europa. Las compañías buscan proveedores que en sus procesos de producción sean mucho más eficientes, por lo tanto, más competitivas. Un segundo nivel es la cultura, crear la cultura de producción y consumo sostenible. Como ustedes lo ven, es cultura, por eso nuestro módulo se llama cultura ambiental. De ahí viene también el nombre. Cultura es nuestra personalmente, pero también la cultura general de todas las empresas, que sea algo normal para todos nosotros, el de que produzcamos más limpio y el que consumamos más sosteniblemente. ¿Tanto en qué? Instituciones públicas, empresas y consumidores. Una parte importante es las organizaciones o el Estado, o sea, ¿qué está haciendo el Estado? Más adelante vamos a dar algunos ejemplos. Y el tercero es fortalecer el marco institucional, o sea, las políticas de producción y consumo sostenible. Eso es muy importante aquí tenerlo en cuenta. Aquí hablamos de algunos elementos principales de la política de producción y consumo sostenible. Algunos las veníamos hablando. Por ejemplo, en el centro tenemos la producción y consumo sostenible, pero ¿eso qué generaría? Primero, impulso a la generación de empleo. Nuestros países latinoamericanos, especialmente el nuestro,
tiene más o menos un 80-85% o más de 85% de compañías que son pymes o mipymes, pequeñas y medianas empresas. Si como Estado se logra impulsar que esas pymes puedan ser cada vez más sostenibles ambientalmente, pues obviamente lo que estoy generando es mayor impacto en cuanto a la generación de empleo. Otro elemento que hablamos ahorita, la contribución a la competitividad, a un tema que ustedes en todas las carreras siempre les nombrarán, ser competitivos. Ser competitivo significa es hacer, entre todos, hacer más con menos y poder hacer las cosas con ciertos estándares, logrando mayor eficiencia y efectividad. El otro que hemos venido hablando es el mejoramiento de la calidad ambiental, todas unidas hacia la producción y consumo sostenible. Y el cuarto punto que tocamos acá es el fortalecimiento de las capacidades institucionales desde el Estado. Hay algunos sectores estratégicos de esta política. Aquí les toco algunos básicamente, y si nosotros nos podemos vamos a ver que se han venido algunos cambios acá. Por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, vivienda social, tecnologías, transporte público, energía. Ya en gran parte de las ciudades de nuestro país vemos, por ejemplo, buses híbridos. Significa que son tanto con gasolina, pero también con electricidad o con otros elementos. Esto desde el mismo Estado. Desde la producción de energía, la utilización de recursos energéticos, vemos por ejemplo también paneles solares, energías hidráulicas, etcétera, etcétera. Desde la construcción, utilización de bienes o de recursos que sean sostenibles. En los últimos años uno ve, por ejemplo, edificaciones donde la gran mayoría son vidrio porque ayuda a captar el calor de los rayos del sol y por lo tanto no utilizar todo lo que es recursos internos energéticos que pueden modificarlo. Otro, lo que hablábamos también anteriormente, manufacturas o alimentos, productos químicos, metalurgia, envases, empaques y todos los procesos de manufactura, desde el diseño y desde el proceso de aprovechamiento de esos recursos. Hablamos de turismo, aquí estamos tocando pues obviamente ecoturismo, entre mayor tengamos esos elementos de turismo y más sostenibles, pues obviamente vamos a tener más turismo en esos lugares. Agroindustria, enfocados a todo lo que son productos verdes, alimentos ecológicos también enfocados hacia productos verdes, productos y servicios que provienen de la biodiversidad, muchos, y nosotros somos biodiversos, vamos a ver mucha reutilización, utilización de esos productos, y las pymes proveedoras a las grandes empresas. Como yo les decía al principio, entre el 80 y 85%, a veces más, de las compañías en nuestro país son pymes, pero esas pequeñas pymes les proveerán servicios y productos a las grandes empresas generando un ciclo total. Este es un elemento que es clave desde hace algunas semanas para ustedes, es los tres ejes de la sostenibilidad. Vemos el factor social, el factor económico y el factor ambiental. Aquí en este módulo es importante tenerlo en cuenta también, no está desligado. Aquí, ustedes ven, la sostenibilidad es una forma de ser más competitivo y no es un obstáculo a la producción. Muchas personas anteriormente decían, pues si nos van a frenar el proceso de producción, pues obviamente no nos va a implicar mayores impuestos, gastos, utilizar tecnología que es mucho más costosa, etcétera, etcétera. No, eso es el costo-beneficio que tienen las organizaciones. Desde el punto de social, vamos a ver una creación de valor que es compartida en toda la cadena de producción, desde la cuna hasta la tumba. Un factor económico, porque se busca competitividad y eficiencia de las organizaciones, pero también un elemento medioambiental, la mitigación de riesgos y la eficiencia ambiental. Nuevamente, estos tres ejes se siguen manteniendo en todo lo que estamos hablando ahorita, el elemento social, el elemento económico y el elemento medioambiental. ¿Qué avances y qué programas se ha generado? Uno de los programas que vamos a hablar es el programa de postconsumo. Hablamos, por ejemplo, de qué, aquí les tengo uno, medicamentos vencidos. Ya hay lugares en donde se especifica claramente dónde colocar esos medicamentos que están vencidos. En muchas partes del país hay algunos elementos ahí para que la gente los deposite. Por ejemplo, lo que ha hecho el Estado sobre pilas. Ya la gente antes botaba las pilas a la basura y pues obviamente iban a contaminar
todo lo que era los basureros. Entonces hay también unos elementos claves aquí sobre dónde depositar las pilas, qué hacer con las pilas. Otro tiene que ver con las baterías de plomo ácido, o sea, la de los carros, en su gran mayoría. Después de que se desechan, ¿qué hago con ellas? El Estado, el gobierno como tal, hay unos lugares y hay generado un programa para que esas baterías sean utilizables en ciertos aspectos, pero también hacerles un proceso a todos los elementos químicos que tiene. Otro elemento, el cambio de bombillas. Vemos desde hace más o menos unos 6 o 7 años atrás, un poco más de 7 años, que se han venido generando cambios en bombillas ahorradoras en cambio, las bombillas incandescentes. Otro, las llantas, que es un problema a nivel mundial inmensamente grande. ¿Qué hacemos con las llantas? Ya hay industrias que utilizan las llantas para producir tapetes, maletas, etcétera, etcétera. Los computadores e impresoras. ¿Cuántas computadoras hemos tenido y qué hacemos después cuando no sirve la obsolescencia programada que se hablaba en un módulo anterior? ¿Qué se ha hecho? Los envases plaguicidas. ¿Qué hacemos posteriormente con eso? A lo que hacemos ahorita, cuántos celulares tenemos, en un módulo hablábamos de cuántos celulares teníamos, y cuando cambiamos el celular, ¿qué hacemos con los celulares? Y otro, los aceites usados. Todos estos son programas que han sido generados desde la organización, desde el Estado, para modificar esos patrones de consumo, y al mismo tiempo existen en este momento en el país. O sea, ¿qué hacemos? El Estado lo da, el gobierno lo da, nosotros como consumidores, ¿qué hacemos? Entonces ya no es, no lo encuentro, sino que hay unos elementos de disposición donde podemos colocar las pilas, botar las pilas ahí y pues obviamente compañías específicas van a generar ese proceso de reutilización. Bueno, hasta aquí la segunda fase de nuestra sesión número 7. Espero que participen también en estos programas y puedan, digamos, buscar en todo lo que tiene que ver con Internet, donde es los lugares donde ustedes pueden ir a depositar estos elementos. Muchas gracias.